y amén. La semana anterior iniciamos una serie de enseñanzas que se enfocan en lo que Lucas nos expresa a través del capítulo 5 de Hechos, del versículo 17 al versículo 42, donde nos enseña principalmente acerca de la promulgación del Evangelio. E iniciamos la semana pasada viendo cómo el texto nos enseñaba acerca del hombre natural y el Evangelio. Y enfatizamos en la enseñanza de hace 8 días que el rechazo del hombre natural por el Evangelio, el rechazo de esa gloriosa verdad, no debe ser causa para desechar nuestro compromiso de promulgar el mensaje de salvación. Ese fue el énfasis que tuvimos en torno a la exposición de este texto, enfocándonos en el hombre natural y su incapacidad en torno al Evangelio. En el día de hoy, como lo expresé la semana pasada, nos vamos a centrar en lo que este texto nos enseña en torno al evangelista, es decir, la responsabilidad que tienen todos los cristianos de compartir el Evangelio. Y quiero iniciar por allí, porque es claro que en este pasaje nosotros vemos que Lucas nos enseña lo que los apóstoles vivieron, lo que ellos experimentaron en torno a esa responsabilidad de predicar el bendito evangelio. Es decir, el pasaje se centra en la experiencia que tuvieron los apóstoles de rechazo a la predicación del mensaje de salvación. Y debemos tener muy en cuenta que los apóstoles tenían una dotación especial de parte del Espíritu Santo en torno a la verdad y persona de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los grandes errores precisamente que se cometen y que cometen muchos cristianos es no tener en cuenta esa particularidad de los apóstoles al leer las Escrituras. Y creen que todo lo que se dice en torno a ellos, a los apóstoles, es también recíproco en torno a ellos, al cristiano común y corriente. Pero los apóstoles estaban capacitados por el Espíritu Santo de Dios de una manera particular. Y no tener en cuenta esa particularidad en la capacitación de los apóstoles lleva a que se cometan muchas herejías por parte de la iglesia, asociando promesas que solo estaban dadas en torno a ellos, en torno a su capacidad de hacer milagros, en torno a su capacidad de recibir la revelación de Dios que después dejaron plasmada en las Escrituras. Muchos cristianos toman las Escrituras y leen esos pasajes como si fuera para todos los cristianos. Ahora, teniendo en cuenta eso y viendo que el pasaje aquí relatado por Lucas se enfoca en hablar a lo que pasó a los apóstoles, también debo decir que en torno a la promulgación del Evangelio, que es lo que principalmente se expone allí, este no es un tema exclusivo de los apóstoles. Es decir, los apóstoles no eran los únicos cristianos que tenían que promulgar el Evangelio. El mandato que nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo da antes de ascender a los cielos, lo que conocemos como la Gran Comisión, no es un mandato centrado solamente en los apóstoles, sino que es un mandato que el Señor le da a todos sus discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que les he enseñado. Es el mandato que da el Señor no solo a los apóstoles, sino a todos los discípulos. Y nosotros podemos ver que eso ha sido realidad en la historia de la iglesia, pues muertos los apóstoles, fueron la iglesia, los discípulos, todos los cristianos, quienes han esparcido el bendito mensaje del Evangelio por el mundo. Y entendiendo entonces esto, haciendo siempre la salvedad de que los apóstoles tenían una particularidad en la capacidad que tenían, pero en torno a este tema, en torno a esto que es relatado por Lucas en Hechos capítulo 5, de la responsabilidad de promulgar el Evangelio, que es para todos los discípulos, entonces una vez más leamos Hechos capítulo 5, versículos del 17 al 42. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos
y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallada cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: y aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo primero que tenemos que decir y que nos enseña el texto es que es uno de los grandes propósitos de la existencia de un cristiano es proclamar el evangelio. Uno de los grandes propósitos de la existencia de un cristiano es proclamar el evangelio. Y esa expresión, esa verdad que acabo de señalar, tiene una implicación en la vida del cristiano. Y es que si siendo cristiano no se está realizando esa labor de proclamar a la humanidad perdida el único camino que Dios ha provisto para que el hombre sea libre de la ira venidera, si un cristiano no está cumpliendo esa labor, va a tener una sensación de insatisfacción en su ser. Y quiero ilustrar esto. Y quiero ilustrarlo con lo que sucede con el hombre natural que trata de buscar el significado de la vida y trata de buscarlo a través del dinero, del poder, del amor, del placer, y no halla el significado en la vida y siente que hay un vacío dentro de su ser, está insatisfecho. Y ese vacío, lo sabemos, solo lo llena Dios, quien proporciona la satisfacción. Pues de una manera similar, si el creyente, aquel que ha recibido vida espiritual por parte de Dios, si el creyente no tiene como una actividad natural, recurrente, el compartir el evangelio con quienes convive día a día,
sin dudas experimentará un faltante en su existencia. Y eso es una tragedia en torno a un cristiano, que sienta un cristiano un faltante en su existencia. Porque como el apóstol Pablo enseña y lo vimos en la predicación del domingo, lo poseemos todo. Así señala el apóstol Pablo al cristiano. El cristiano lo posee todo. Pero ese creyente que no tiene como una acción natural de su ser compartir el evangelio va a sentir un vacío en su existencia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que fuimos hechos salvos con un propósito. Hay un propósito con nuestra salvación. Y ese propósito es, sí, yo sé que muchos, ahí mismo que se expresa que ¿cuál es el propósito de nuestra salvación? Inmediatamente viene Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, ser hechos a la imagen de Cristo. Pero ser hechos a la imagen de Cristo tiene un propósito dentro de la creación. ¿Cuál? Mostrar el Dios glorioso que tenemos. Señalar al Dios maravilloso que nos creó y nos salvó. Ese es el propósito que tiene nuestra salvación. El apóstol Pedro, en un pasaje muy conocido, expresa quiénes somos y cuál es el propósito de quienes hemos sido hechos por parte de Dios. Él dice: mas vosotros sois, dice el apóstol Pedro hablando de los cristianos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que es el cristiano. Pero inmediatamente el apóstol Pedro muestra el para qué fue hecho así. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Hay un objetivo con nuestra salvación. Hace poco que terminamos de ver la materia de teología bíblica en el Seminario Reformado Latinoamericano, uno de los autores que estudiamos, G.K. Bale, enfatizaba que nosotros estamos expandiendo la presencia de Dios en todo el mundo. Ese es el propósito. El propósito es que, conociendo la verdad de Dios, siendo capacitados por el Espíritu Santo, siendo transformados a la imagen de Cristo, es decir, creciendo en santificación, nosotros expandimos esa presencia gloriosa de Dios por todo el mundo. Ese es el propósito. ¿Y cómo lo expandimos? Pues anunciando la verdad de quién es Dios. Quien no lo hace tiene un gran vacío dentro de su existencia, y por eso no es, tristemente, no es raro ver a cristianos deprimidos, tristes, con un vacío que no saben expresar qué es. Y muchas veces se debe a causa de que no están haciendo lo que les corresponde, de anunciar el evangelio. Así que hay un punto importante en torno a la verdad de predicar el evangelio, que es una parte esencial de la existencia de un cristiano. Hay algo maravilloso que hace el apóstol Pablo con una porción de Isaías. Quiero que me acompañes sin perder Hechos 5 a Isaías capítulo 49. Todos conocemos que a partir del capítulo 42 de Isaías en adelante, Isaías se enfoca en hablarnos acerca del siervo de Dios, de la obra del siervo de Dios. Y en el capítulo 49 está hablando de la obra del siervo de Dios, pero quiero que mires lo que dice Isaías, lo que Dios dice acerca de ese siervo en el capítulo 49, versículos 5 y 6. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
Este pasaje sin dudas señala la obra que el siervo de Dios, el siervo sufriente, como lo veremos más adelante, como se ve más adelante en los capítulos siguientes de Isaías, el siervo sufriente. Este pasaje se enfoca acerca del Mesías que vendría de nuestro Señor Jesucristo. Él sería la luz, sin lugar a dudas, así lo señala el apóstol Juan en el prólogo de su evangelio. Hablando de Jesús, el apóstol Juan dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Claramente, ese es el Señor. Pero el apóstol Pablo hace algo tremendo con este pasaje que se enfoca en Jesús, en el Mesías que vendría. Acompáñame a Hechos capítulo 13, versículo 47. ¿Qué va a hacer Pablo? Pablo va a tomar esa profecía que señalaba al Señor Jesucristo y esa labor de ser luz la va a asumir como una labor de todos los creyentes, de todo aquel que esparce la verdad del Evangelio. Hechos capítulo 13, versículo 47. El apóstol Pablo dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Sin dudas, como se ha señalado, el libro de Hechos relata lo que el Señor Jesucristo siguió haciendo a través de sus discípulos por medio del poder del Espíritu Santo. Uno de los puntos principales de la asistencia de un creyente es que predique la bendita palabra del Evangelio. Es algo esencial de su existencia. Wilhelmus Brackel, en su libro El servicio razonable del cristiano, dice lo siguiente: hijos de Dios, ¿con qué fin el Señor los ha regenerado y colocado en su iglesia? ¿Lo hizo sin propósito? ¿Es solo para guiarte por ese camino al cielo? Como muchos piensan, ¿no? El Señor me salvó para llevarme al cielo. Hay un propósito y ese es algo que sucederá, pero hay un propósito con tu salvación. ¿Lo hizo sin propósito?, dice Brackel. ¿Es solo para guiarte por ese camino al cielo? No, es para que lo glorifiques ante los demás. Él ha dicho: este pueblo me he formado para mí mismo, ellos publicarán mi alabanza. Isaías 43, 21. Y sigue diciendo Brackel, ha dicho: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pasaje que leímos o que referencié de Primera de Pedro. Y sigue diciendo Brackel: no habrías nacido, no vivirías y no recibirías y tendrías lo que disfrutas si este no fuera el propósito. Si este es el propósito, ¿qué más hay para hacer por parte de ti que esto? Dios hasta cierto punto se ha complacido en poner sus intereses y honor en sus manos y los ha designado para que sean los heraldos de su nombre. ¿No deberías pues velar por la conservación de este precioso don que se nos ha confiado y porque respondáis al propósito de Dios y os dediquéis a esta inestimable actividad? Bueno, levántate por lo tanto y participa en ella con placer, termina diciendo Brackel. Esta realidad, ese propósito divino que Dios ha implantado en la existencia de quien ha elegido y a quien ha dado vida, esto que es parte intrínseca de la asistencia del cristiano, es expuesto en este pasaje de Hechos capítulo 5, versículo 17 al 42, de una forma implícita. ¿Cuál es el interés del ser angelical que Lucas nos relata en la escena cuando libera a los apóstoles? ¿Cuál es el interés que tiene ese ser angelical? ¿Por qué los libera a los apóstoles?
Él no libera a los apóstoles como sería el pensamiento de la cristiandad hoy en día, de la acción de Dios en torno a nuestra vida. Él no los libera para que dejen de sufrir, para que dejen de estar sufriendo humillación allí en la cárcel, que ese sería el pensamiento común del cristianismo el día de hoy. Dios actúa para librarnos de las manos de nuestros enemigos. Esa no es la intención del ser angelical que viene a liberar a los apóstoles que están allí en la cárcel pública. Él no les dice, vayan, escóndanse, gracias por lo que hicieron, pero ahorita piérdanse. No. Él los libera para que continúen con la labor de enseñar la palabra de Dios. Es más, les da directamente esa orden. Mira el versículo 19 de Hechos capítulo 5. El versículo 19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciando al pueblo todas las palabras de esta vida. La intención del ángel no fue librarlos de su aflicción, sino que fuesen a predicar el bendito mensaje del evangelio. Los apóstoles no se sientan a analizar la situación y a decir, esto está complicado, el Sanedrín en pleno nos ha prohibido hablar, ya nos metieron a la cárcel, de pronto es mejor que paremos por un tiempo. Uno no ve a los apóstoles haciendo eso, no. Lo que Lucas nos relata es que ellos apenas amaneció, fueron a cumplir su labor. Versículo 21, después de que fueron liberados. Habiendo oído esa orden que les da el ángel, entraron de mañana en el templo y enseñaban, y enseñaban. Y esa es la labor del creyente, abrir nuestras bocas y compartir la verdad del evangelio. Un apologista actual, un apologista cristiano actual dice, nunca he oído a nadie quejarse diciendo, mi vida espiritual está tan seca a estas alturas que es como vivir en un desierto, y luego añadir, y dicho sea de paso, estoy tratando de alcanzar de una manera activa a un amigo para Cristo. Esas dos cosas no van de la mano. Yo sí he escuchado tristemente a muchos cristianos decir, mi vida espiritual está tan seca a estas alturas, pero nunca se relaciona con una actividad de proclamación del evangelio, porque quien proclama el evangelio está llenando su existencia, es parte intrínseca de su ser, es su necesidad. Predicar el bendito mensaje del evangelio, dar a conocer el glorioso Dios que nos salvó. Ahora, el apóstol Pablo, vemos en la carta a los filipenses que él también experimentó prisiones, así como los apóstoles aquí estaban experimentando prisiones. Pero había algo aún en medio de las prisiones del apóstol Pablo que llenaban de gozo su ser. Se gozaba el apóstol Pablo aún en medio de esa situación. Escúchame, Pablo le escribe a los filipenses diciendo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues, dice Pablo, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún? A pesar de la situación difícil que estaba viviendo Pablo en la cárcel, él se gozaba porque la verdad del evangelio se expandía. Entonces, un punto que nosotros como creyentes tenemos que entender es que nosotros hallaremos plenitud en nuestra existencia cuando estemos cumpliendo el objetivo de nuestra salvación, anunciar a las demás las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz
admirable. Una segunda característica que podemos ver y aprender de este pasaje en torno al evangelista es que debemos proclamar no solo una parte de la verdad de Dios, sino todo lo que Dios ha revelado. Mira la orden del ángel en el versículo 20 de Hechos capítulo 5. El ángel les dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Todas las palabras de esta vida. Uno de los grandes errores de muchos que piensan estar compartiendo el evangelio es que presentan un mensaje incompleto de la verdad de Dios. Y al ser incompleto, termina siendo un mensaje tergiversado de dicha verdad. Lo común cuando alguien comparte el evangelio es empezar con la frase: Dios te ama. Dios te ama. Así se ha enseñado a muchos a compartir el evangelio, que se acerquen a alguien y decirles: Dios te ama. Esa es la frase común. Pero eso no es verdad. La verdad es que Dios está en enemistad con el hombre. Su ira está encendida sobre él. Eso es lo que hace el apóstol Pablo cuando inicia a exponer el evangelio en su epístola a los romanos. Lo primero que señala es la ira de Dios que recae sobre el hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El mensaje Dios te ama a los hombres que en su ceguera espiritual se consideran como dignos de ser amados, es un mensaje intrascendente. Dios te ama es un mensaje intrascendente para el ciego espiritual que considera que es digno de ser amado. O por el contrario, puede tomar ese mensaje Dios te ama y utilizarlo entonces a Dios como el ser que va a cumplir entonces los deseos de su corazón, pues lo ama, como así se lo expresan. No, nosotros debemos presentar todas las palabras de esta vida, como lo expresa el ángel, es la orden que le da a los apóstoles. No solamente una sección de ellas tergiversada, con el propósito de matizar el mensaje que estamos presentando. Debemos presentar todo el mensaje de Dios. Y tomarse el atrevimiento de tergiversar el mensaje del evangelio es ser culpable de esa alma a la cual se está guiando mal. Y es de una forma u otra lo que expresa el apóstol Pablo al señalarle a los ancianos de la iglesia de Éfeso que él es libre de sus almas, y va a decirles que él es libre de sus almas porque él ha presentado todo el consejo de Dios. Él les dice en Hechos capítulo 20 versículo 26: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que matizar el evangelio diciéndole Dios te ama a alguien cuando no es verdad, es una parte tergiversada de la verdad, es una parte truncada, es estar cometiendo un grave pecado, guiando a un alma de una manera diferente. Y según las palabras del apóstol Pablo, es casi que tener la sangre de esa alma en las manos por tener el atrevimiento de presentar un mensaje tergiversado, incompleto de la verdad de Dios. J.C. Ryle decía: si te agrada, puedes decir que es de mal gusto hablar del infierno. Di que es amor hacer las cosas agradables y hablar con suavidad y tranquilizar a la gente con una constante canción de cuna de paz. Líbreme Dios de tales nociones de gusto y de amor, dice Ryle. Mi noción de amor es advertir claramente a la gente del peligro. Mi noción de gusto en el oficio ministerial es declarar todo el consejo de Dios. Si nunca hablo del infierno, debo pensar que estoy ocultando algo que es provechoso y por tanto debería considerarme cómplice del diablo, dice Ryle. Id y anunciar todas las palabras de esta vida es la orden del ángel.
Y esa orden debemos también tomarla, iniciando por mostrar al hombre natural su miserable estado de condenación en el que se encuentra. Y no voy a ahondar más porque acerca del mensaje del Evangelio es lo que voy a predicar la próxima semana. Ahora, esa actitud pecaminosa de matizar, de suavizar el mensaje del Evangelio, que muchas veces surge entre comillas de buenas intenciones, se debe al desconocimiento u olvido de lo que realizamos, de que lo que realizamos es cumplir una labor de ser replicadores de una verdad que nos ha sido dada, de una verdad que creemos hasta lo más profundo de nuestro ser, pero que no es nuestro mensaje. No es nuestro mensaje particular. Nosotros, el apóstol Pablo nos señala que somos embajadores de Dios, es decir, traemos un mensaje que nos ha sido dado, lo creemos en lo profundo de nuestro ser, pero no es nuestro. No tenemos el derecho de cambiarlo, no tenemos el derecho de colocarle colorcitos alrededor. Tenemos que presentar el mensaje tal como se nos ha sido dado. Y los apóstoles entendían esto. Y por eso ellos expresaron en el versículo 32 de ese pasaje de Hechos capítulo 5, que ellos eran testigos. Ellos eran testigos de Cristo. Ellos dicen, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Eso era lo que eran ellos. Testigos, ellos no estaban inventando un mensaje, ellos no habían analizado una situación que vio, sino que eran proclamadores de algo que ellos habían visto. Ellos eran conscientes que en quien rechazaba el mensaje no los estaba rechazando a ellos, estaba rechazando a Dios mismo. El mismo Señor Jesucristo se los había enseñado. Él les había dicho, el que a vosotros recibe, a mí me recibe y recibe a aquel que me envió. Y eso es muy importante entenderlo, que cuando compartimos el Evangelio estamos presentando no nuestro mensaje. Estamos presentando un mensaje que viene de Dios y nosotros no tenemos el derecho de cambiarlo para que las personas lo acepten. No, nosotros solo somos replicadores de la verdad. Y eso es algo muy importante. Porque cuando recibimos rechazo, entonces no vamos a asociarlo con nosotros mismos. Me están rechazando a mí, pobrecito yo. Nuestro corazón pecaminoso siempre trata de proteger ese dolor. Pero cuando entendemos que alguien está rechazando es a Dios mismo, entonces no caemos en el peligro de entonces cerrar nuestra boca y no volver a compartir el mensaje de la verdad. Es algo similar a lo que ocurrió con Samuel, cuando el pueblo le pide un rey como los otros reinos tenían, un rey como las otras naciones tenían. Samuel estaba tomando ese rechazo a esa labor que él cumplía como un rechazo de él, a lo que Dios tiene que colocarlo, que entienda lo que está sucediendo y le dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Así que entender que nosotros extraemos un mensaje que no es nuestro, que lo creemos, pero que no es nuestro, nos va a proteger de ese corazón pecaminoso de nosotros, de sentirse dolido cuando vemos que nuestro mensaje o el mensaje que estamos compartiendo es rechazado. Nosotros no expresamos cosas como, a mí me parece que la verdad es, sino que nosotros decimos, Dios enseña que en su palabra no es nuestro mensaje. Y nosotros vemos que esta verdad era tan clara en los apóstoles en este pasaje de Hechos 5, de 17 al 42, que ellos una vez más le van a presentar el mensaje del Evangelio al concilio. Una vez más, ya se lo habían presentado, lo habían rechazado continuamente,
pero ellos se lo van a presentar una vez más porque deseaban en lo profundo de su ser que esos hombres creyeran que Jesucristo era el Mesías prometido. Ellos tenían ese anhelo, ellos sabían que ese rechazo era en torno a Dios y se dolían de la condición en la que se encontraban esos hombres. Así como Pablo expresa en Romanos 9 que se duele de la condición de los hermanos en su carne, los apóstoles también deseaban que esos hombres, que eran los líderes espirituales del pueblo, acogieran a Cristo, se abrazaran a Él. Una vez más les presentan el Evangelio. Y eso es resultado de entender que son solo proclamadores de una verdad que no es de ellos. Ellos, de una forma maravillosa, de algo que expondré a mayor profundidad la próxima semana, les dice en el versículo 30: el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, como una vez más tratando de cobijarlos y haciéndoles entender que está hablando del Mesías que las Escrituras prometían, que era la esperanza que ellos tenían también. Ahora, esa actitud de pasión por esa alma que se pierde, como la tuvieron los apóstoles, como Pablo lo expresa claramente en Romanos 9, si nosotros no tenemos ese dolor de lo que está aconteciendo con el que ni ha escuchado el Evangelio o el que lo ha escuchado y lo ha rechazado, si nosotros no sentimos dolor, pues es una señal de que no creemos realmente el destino que les espera. J.I. Packer dice lo siguiente: a veces tememos que nos rechazaran en ciertos círculos sociales si hablamos del Evangelio, y otras veces rehusamos la oportunidad porque nos sentimos ridículos hablando de la religión en ciertas circunstancias. ¿Quién ha vivido y expresado esto que dice Packer? Todos. Y él sigue diciendo: si este es el caso, debemos arrodillarnos y preguntarle a Dios si estas cosas justifican que no amemos a nuestro prójimo. Y si no es pena, lo que nos impide es orgullo, un orgullo ciego y malvado, y en fin, un odio a nuestro prójimo. Si este es el caso, dice Packer, debemos hacernos la pregunta: ¿qué importa más? ¿La reputación mía frente a mis compañeros de trabajo, de estudio, familia, o la salvación de ellos? Dios no acepta la pena y el orgullo, la cobardía y la presunción como excusas para no cumplir sus mandamientos. Tenemos que pedir gracia para que podamos avergonzarnos de nosotros mismos y así inundarnos con el amor de Dios, para poder inundar a nuestro prójimo con el mismo amor. Solo así podremos compartir el Evangelio con espontaneidad, gozo y ansia, termina diciendo Packer. Amados hermanos, debemos orar a Dios todas las mañanas diciéndole: Señor, ayúdame a tener amor por mi prójimo. Inúndame de amor por mi prójimo, asísteme, sácame de mi egocentrismo, de levantarme centrado en mí, permíteme entender, tener la convicción de lo que acontece con aquel que muere sin Cristo. Dame ese dolor en mi corazón, así como Pablo y los apóstoles lo tenían. Debemos sentirnos como los mayores hipócritas cuando entablamos una relación de amistad, compañerismo con alguien y no le predicamos el Evangelio. Es mirar a los ojos a alguien que camina como un ciego a su perdición y nosotros sonreímos en su cara. Eso es lo que acontece. Nos hemos acostumbrado a tener compañeros, familia, vecinos con los cuales sonreímos, somos muy cívicos, pero no abrimos nuestras bocas, somos unos hipócritas. La respuesta que tuvo esta actitud de los apóstoles de una vez más abrir sus bocas y predicar el Evangelio, tema del cual me referiré la próxima semana, la respuesta fue el odio, fue la furia, fue el rechazo. Los apóstoles fueron azotados, versículo 40, parte
Ve. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y a veces pasamos muy rápido por esta expresión de que los azotaron. Tal vez porque Lucas lo resume muy rápidamente, pero tal vez porque se entendía lo que significaba ser azotado. Pero nosotros, para entender qué es los azotes, tenemos que recurrir a los comentaristas bíblicos que nos expongan qué eran los azotes. Estos hombres, los apóstoles, fueron azotados 39 veces como la ley demandaba. Y Kistemaker en su comentario bíblico dice: los azotes eran administrados en la parte superior del cuerpo del reo con un látigo hecho de piel de becerro. Un tercio de los latigazos eran dados en el pecho y los otros 2/3 en la espalda. El reo permanecía de pie, pero en una posición doblada, y el que administraba el castigo se paraba en una piedra más arriba que él. Los golpes eran acompañados con la recitación de versículos de amonestación y consolación de las Escrituras. 39 azotes. Un tercio de ellos en el pecho y los otros 2/3 en la espalda. Y entendiendo eso, es que lo que viene a continuación en el versículo 41 es algo muy confrontante para nosotros en el día de hoy, en medio de nuestro cómodo cristianismo. Entender lo que ellos vivieron no solo era el dolor físico terrible que experimentaban, sino la humillación frente al pueblo, porque como la semana pasada enfaticé, el azote tenía la intención de declarar a aquella persona un bandido. No solo era el dolor físico, no solo era la humillación, pero lo que viene en el versículo 41 es confrontante para nuestro cómodo cristianismo occidental del siglo XXI. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos y dignos se sentían de padecer afrenta por causa del nombre. El honor de sufrir por Cristo, el honor de sufrir por Cristo. Deberíamos hacernos la pregunta es: ¿qué pasó con esa verdad? ¿Qué aconteció con algo que está implícito dentro de la fe cristiana? Que hace parte de ser cristiano. ¿Qué aconteció con ello? El apóstol Pablo en Filipenses 1:29 dice que a nosotros se nos ha concedido no solamente, es una concesión, no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Es una concesión, así lo expresan también ellos. Se sintieron maravillosamente dignos, exaltados, gozosos de haber sido dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahora, nosotros cuando hacemos un estudio de las Escrituras en torno a la realidad del sufrimiento por el mensaje de la verdad, vemos que está inundada las Escrituras de ellos, y yo solo quiero colocar un ejemplo de la historia de la redención en torno a esta verdad. El autor de Hebreos, cuando habla de Moisés, señala lo siguiente: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y allí en ese texto de Hebreos está la respuesta a la pregunta que hemos hecho: ¿qué pasó con la verdad del honor de sufrir por Cristo? El texto termina diciendo: porque tenía puesta la mirada en el galardón. Kistemaker dice: los seguidores de Jesús miran a la vida desde una perspectiva divina y dicen que sufrir por Cristo es un honor.
Eso es lo que ha acontecido en nuestro cristianismo del siglo XXI. El cristiano no ve lo eterno, ese no es su punto de vista. El cristiano ve muy lo temporal, así se le ha enseñado. Ven a Cristo y para de sufrir. Ven a Cristo y consigue los objetivos de tu corazón. Ven a Cristo y sé un campeón. Miradas temporales. Ha acontecido esa desgracia. El cristianismo es colocar la mirada en el eterno, en el galardón que está por venir. Pero se ha bajado la mirada y nos acostumbramos a ello. Y es por eso que sufrir por Cristo ni se nos pasa por la cabeza. Porque no tenemos la mirada colocada donde la fe cristiana señala que se debe tener. Un amado hermano en medio de la licenciatura expresaba lo siguiente: si por un segundo pudiéramos experimentar la plenitud de nuestra vida en la eternidad al lado de nuestro Dios, ¿veríamos tan diferente todo sacrificio en esta vida? Todo cansancio y todo el esfuerzo en este peregrinaje buscando extender el reino de Dios sería como un cero a la izquierda al compararlo con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Debemos poner los ojos en la eternidad para que nuestra vida tenga sentido al vivirla para la gloria de Dios. Eso es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que hoy en día los cristianos piensan que Dios está dirigiendo sus vidas en un camino llano de felicidad. No, así no es. Ese no es el interés de Dios. El interés de Dios es que tú reflejes el glorioso Dios que tenemos. Y en medio del sufrimiento es con mayor potencia se expresa ese glorioso Dios que nosotros tenemos. Amados hermanos, nuestra predicación del Evangelio no será sino una expresión más de religiosidad. No será sino una obligación moral como los testigos de Jehová que van de casa en casa, no porque amen al prójimo, sino porque se están ganando su salvación. No será eso, no será sino eso, a menos que la perspectiva de nuestra existencia realmente se centre en lo eterno. Solo allí, cuando nuestra existencia entienda que estamos de paso, no importa las pandemias, no importa, nos cuidamos sí, pero lo importante es predicar de Cristo porque es que vamos hacia lo eterno, hacia allá vamos. Ese es nuestro galardón, no esta parte temporal. Hasta que no se centre en esa realidad, nosotros no tendremos una imperiosa necesidad de predicar. Solo así, cuando levantemos y nos borremos de nuestra mente cualquier temporalidad en torno a las promesas bíblicas, cuando nos quitemos eso y solamente entendamos que estamos de paso y que en este paso sufriremos por Cristo y es un honor, es que la imperiosa necesidad de abrir nuestras bocas se dará dentro de nuestro ser y podremos expresar que sufrir por el Señor es un gozo y es un honor, algo que suena muy de leerlo, pero no de interiorizarlo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, y mira lo que termina diciendo: porque vuestro galardón es grande en los cielos. En los cielos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si no tenemos colocada la mirada en la realidad de lo que la Biblia expresa, que ha sido tergiversado por la temporalidad al día de hoy, si eso no empieza a interiorizarse en lo que es ser cristiano, no hay promesas de que aquí la pasaremos bien. No, para nada. Hasta que no nos quitemos eso de nuestra mente, nosotros no tendremos la imperiosa necesidad de predicar de Cristo. Spurgeon, predicando acerca del libro de Daniel, en específico de Daniel en medio del foso de los leones, decía: recuerden que si están entre leones ahora, se aproxima rápidamente el día cuando estarán entre ángeles.
nuestro Dios y Señor, después de estar en el desierto con las bestias salvajes, vio que vinieron ángeles y le servían. Una visitación así espera a todos los creyentes. ¿Qué cambio experimentaron esos mártires que tomaron un ardiente desayuno en la tierra, pero cenaron con Cristo ese mismo día después de viajar a la gloria en un carro de fuego? Si tienen que sufrir ahora, todo lo que sea posible, que la venganza descargue en ustedes por causa de Cristo, lo considerarán como nada después de que hayan estado 5 minutos en el cielo. Ciertamente será un tema de congratulación que se les haya permitido alguna vez ser considerados dignos en su humilde medida de sufrir por causa de Cristo. Por tanto, consuélense jóvenes y prosigan su marcha con paso heroico, termina diciendo Spurgeon. Amados hermanos, en torno a predicar el Evangelio, Dios nos ha ordenado, nuestro Señor, el Rey de Gloria, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que les he enseñado. He aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra labor. No encontraremos plenitud en nuestro ser, no encontraremos gozo todavía, ese faltante, aún siendo creyente, no encontrarás ese gozo a menos que abras tu boca y a menos que empiezas a sentir el rechazo de una sociedad y tú te halles gozoso por estar cumpliendo el papel que te corresponde. La gran pregunta es: ¿si vemos a Jesús como nuestro Rey? ¿O solamente lo vemos como la iglesia de Roma nos lo metió por los ojos, colgado en una cruz? Jesucristo reina en gloria. Él es un rey. Él es el Rey de gloria. Los apóstoles, cuando el concilio les señaló que les habían ordenado que no predicaran más de Cristo, ellos respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No prediquen de ese nombre. Les prohibimos. Nosotros somos la autoridad civil y religiosa. Roma nos ha delegado esa autoridad. No prediquen más. Nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué estamos esperando para obedecer a nuestro Señor en gloria? ¿La disciplina de su parte? ¿Eso es lo que estamos esperando? ¿No ves la disciplina del Señor cuando la sociedad va de frente contra nuestra fe? ¿Tú no ves la mano del Señor allí metida? ¿Crees que ese rechazo social no tocará la puerta de nuestros hogares? La fuerza de la mundanalidad, cada vez más como una bola de nieve creciendo. ¿Tú piensas que tú vas a estar al lado viéndola pasar? ¿No piensas que va a venir de frente contra ti? Amados hermanos, levantemos nuestra mirada a lo eterno y así vivamos. Ese es el verdadero cristianismo. Una vez más, y soy enfático, si tú todavía estás luchando pensando que hay promesas del Señor en torno a tu vida temporal, no es así. Tu promesa está en lo eterno, en lo que Cristo logró por ti. Vive con esa mirada, y si no, tu cristianismo es falso, es espurio, es tan débil y nunca abrirás tu boca. Por eso me encanta cómo finaliza este pasaje de Hechos capítulo 5, versículo 17 al 42. Pues muestra que a pesar de toda la oposición, nada pudo detener la predicación de la palabra del Señor. El versículo 42 termina diciendo: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y eso es lo que veremos la próxima semana. El mensaje que ellos predicaron. El mensaje que ellos predicaron. Vamos a orar, amados hermanos.